Una de las primeras cosas, queridos amigos, que me ha impactado en el año 2024, recién estrenado, es el visionado de la película La Sociedad de la Nieve. Acabé compungido, lo confieso. Acabé estremecido, casi al borde de las lágrimas, o sin casi, porque empaticé totalmente con esa odisea. Y saben la magia, saben lo increíble. Y estos son los medios de comunicación. Es decir, siempre hablamos de los medios, yo mismo, casi siempre para mal. Pero fíjense, hace mucho tiempo, y lo pusimos nosotros en nuestro canal en YouTube, hicimos una entrevista en la cadena SER a algunos de estos supervivientes. En concreto, uno muy especial. Uno de los héroes del Viven, de la Sociedad de la Nieve, de El Milagro de los Andes, de la tragedia en los Andes, muchos títulos. Y sí, impresionante, pero la vida pasa tan rápido que para mí fue un tema más. Y yo no había visto la película anterior que había, la célebre Viven norteamericana. Lo que me impactó de esta obra de Bayona, que ya ha estado en este programa para hablar de otras películas, es precisamente la fuerza de los actores locales. Impresionante el maquillaje. El maquillaje es un mundo importante en el cine, en la televisión, y ahí uno está casi compadeciéndose y viviendo las penurias paso a paso. No les quiero contar mucho más, aunque la historia es muy conocida. Ese avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, ese año 72, ese equipo de rugby. Carne de gallina. Y evidentemente, como ustedes comprenderán, como en todo lo que hago, yo ni tengo que ver ni tengo que no ver. Ya estuve la noche de ayer, lo sufrió mi pobre equipo. Yo creo que les mandé 28 mails o algo así, con todo tipo de información, porque yo quiero hacer un dossier sobre todo lo que se sabe y lo que no se sabe de la aventura de este equipo de rugby perdidos en la más absoluta nada. Una zona que, por cierto, no está exenta de misterios y que algo conocemos. Carmen y yo rodamos, se encontró allí la momia del niño del Cerro de Plomo y muchas historias que ocurren allí. Bien, pero la historia humana, que es la principal de este equipo, a mí me ha sobrecogido. Quizá porque uno no es el mismo de hace 10 años cuando hice esa entrevista, yo qué sé, le impresionan nuestras cosas, seguramente a ustedes también les pase. Y hay varios factores de esta tragedia, de esta supervivencia, absolutamente imposible, por eso se llamó milagro. Otros optaban por el término tragedia porque milagro no les gustaba. Y quiero contarles una sensación. Puedo hacer ese dossier o no, porque no va a ser fácil conectar con los supervivientes, no va a ser fácil, a pesar de que es el mejor equipo del mundo, el de Cuarto Milenio Horizonte, elaborar toda la información que tengo en la cabeza y desarrollarla. Javi Pérez Campos ya me avisó hace un tiempo que, bueno, había la oportunidad de retomar el asunto hace un par de meses con uno de los implicados, y yo dije, Javi, que eso ya... Ejemplo de que aquí el jefe, entre comillas, muchas veces se equivoca, pero bien. Y Javi me dice ahora, ¿no ves? Me tienes que hacer caso. Ahora tus 28 mails sobre busca esto, haz esto, vamos a mirar esto. Bueno, todos nos equivocamos y a mí me pasa muchas veces, gracias a Dios. Y hablando de gracias a Dios, hay una cosa que me parece curiosa en esta historia de los supervivientes de los Andes, que tengo que decir, ni siquiera en la película sale muy reflejado, pero que fue básico. Eran el equipo All Christians, eran todos católicos, fervientes, religiosos en su inmensa mayoría. Y yo me he preguntado, ¿esto importó para su supervivencia? Entiendo que también esto irrita a algunos con toda su libertad, pero es que era gente muy particular. Podríamos decir que eran personas de la alta sociedad de un equipo de rugby con unos condicionantes católicos importantísimos y que esos condicionantes tuvieron que ver en la supervivencia o en cómo tomaron la tragedia. Y eliminar eso de la ecuación, amigos míos, es quedarse con la corteza. Cuando ellos tienen que comerse a sus amigos, cuando ellos tienen que hacer canibalismo de los cuerpos de sus propios amigos con los que han compartido mucho, porque es eso la muerte, lo toman casi como una Eucaristía. Hacen casi un rito, una misa. Es tremendo cuando entierran a alguno de sus amigos los restos y las liturgias que hacen. Es tremendo y lo han escrito Nando Parrado, lo ha escrito Canesa, lo ha escrito de los supervivientes, que casi mueren porque no podían hacer esa antropofagia, solos en un lugar donde no había líquenes, donde no había raíces, donde solo había roca, muerte, nieve, ceguera, deshidratación, escorbuto.
en ese mundo donde se habían comido hasta el cuero de los asientos, intoxicándose algunos de ellos de los aviones, en ese mundo donde no había escapatoria, donde los magros alimentos que pueden ir en un avión, unas cuantas ciruelas, unas cuantas almendras, un poco de chocolate, una lata de mejillones, no daban para prácticamente 20 personas, que pasaron ahí 2 meses en la nada. ¿Cómo es posible? Para mí, y no tenía esta conciencia hasta ver la magistral película de Bayona, para mí es una de las mayores odiseas de todos los tiempos. Ese Parrado y ese Canessa que suben buscando ayuda y que creen que van a morir, y esto lo han contado todos los libros. Hay un momento dado en que dicen, esto no aparece en la película, prefiero ir en busca de la muerte que la muerte me encuentre, y de morir, morir juntos, compañero. No solo el aspecto religioso, que es fundamental, y que yo si hago ese dossier voy a remarcar, la fe que tienen en que de alguna manera van a salir por sus propios medios. Incluso las dudas, evidentemente, religiosas también, porque Dios, ¿por qué ha permitido esta barbarie, no? Eso surge en ese equipo, ¿cómo no? Convicciones que se resquebrajan, otras que se recrudecen, y lo más increíble no solo es la fe, la solidaridad, el trabajo en equipo, sino el concepto del propio equipo. Yo creo que esto no hubiera acabado igual, esta gente no hubiera sobrevivido igual, esta epopeya no hubiera sido igual, por eso es la más importante quizá del planeta, la más emblemática, porque el lugar era para morir, solo se podía morir ahí. Esa frase de Félix Rodríguez de la Fuente de qué hermoso lugar para morir, casi se repite en esta historia, ¿no? Dice en cierto momento Parrado, y esto creo que tampoco aparece en la película, qué hermoso lugar, ¿no? Si no fuéramos hombres muertos. Es tan impresionante la historia que creo que el concepto de que eran un equipo es una vez más fundamental. Eran un equipo y de rugby, ojo. El rugby, les va a parecer una tontería a algunos, tiene unos códigos, unos valores, un compañerismo extremo, una situación de códigos a cumplir. El capitán Marcelo fue capitán también en la tragedia. Esto en un grupo de personas que no se conociesen entre sí, con ideologías diferentes, con disputas diferentes, ¿hubiera sido igual? Esta organización de cómo hicieron lo que hicieron, incluso con verse a sus amigos muertos, que imagínense el impacto cuando eso se descubrió, cuando llegaron los supervivientes, ¿hubiera sido igual? Los valores de trabajar en equipo, en un equipo de verdad, ¿cómo no van a ser importantes? Los roles, los códigos, las órdenes, si no esta gente no hubiera sobrevivido. Los policías que intervienen en el rescate y los helicópteros decían que, alucinados viendo el trayecto, era imposible, o sea, es que no es una semana. Me decía un buen amigo mío, Pablo Abraham, me decía, tú imagínate, Iker, salte a Madrid a dormir ahora. Salte a dormir. Ellos no llevaban ropa apropiada, porque iban a Santiago de Chile. Salte a dormir ahora, que alguna gente lo sufre, la intemperie, y no aguantas una noche. Imagínate en los Andes a 35 bajo cero, más de 70 días, comiéndote los restos de tus propios amigos por una decisión que tiene que ser terrible. Algunos, en ese código religioso, pensaban que iban a tener condenación eterna. Claro, un acto de canibalismo con uno que ha sido tu amigo, que ha sido tu compañero, que ha sido tu madre, porque había familiares. Pero la supervivencia. Esta película me parece importantísima en este momento y felicito a Bayona, porque los libros son otra cosa, porque las entrevistas en radio como la que yo hice son otra cosa, porque una película de gran impacto llega a todo el mundo. En los momentos en que yo grabo esto creo que es número 1 en 66 países, pero no por la película, ni siquiera, y se lo he dicho a ellos, he hablado con algunos de los supervivientes, que en este momento de tribulación, en este momento del 2024 de absoluto docenamiento, de borreguismo absoluto, de egoísmo sin límites, como siempre suele ser en las generaciones, lógicamente, en este momento de hedonismo a tope, de yo y mis circunstancias, que una historia de trabajo en equipo para sobrevivir, de lo importante que es la vida por encima de todo, y de que solo coordinándote y teniendo unos códigos y valores tú puedes salir de eso, que eso sea éxito mundial, eso es muy importante y es mucho más que una película. Así que yo me alegro muchísimo. Y si Dios quiere, tendremos ese dossier donde, amigos míos, vamos a conocer historias más allá
que no van a poder olvidar ni ustedes ni nosotros. Así que el equipo me perdone porque ya les estoy dando la tabarra, como es habitual en mí. Para eso estoy aquí. Hasta dentro de 7 días. Feliz 2024, amigos.